diapositiva. Perfecto. Todos están visualizándola. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la clase. ¿Listo? Ya, perfecto. Ok. Entonces comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con la clase. Vamos a ver con la deuda pública. Bueno, la deuda pública ustedes ya tienen una idea de lo que es deuda, ¿no? Porque ya vimos lo que es adquirir un compromiso, ¿no? Vimos el tema del crédito, ¿no? Cuando uno, el acreedor, presta dinero al deudor, ¿no? Se genera un compromiso de parte del deudor, que en este caso vendría a ser la deuda, ¿no? En este caso podemos hablar de la deuda pública o la deuda, perdón, la deuda pública interna o la deuda pública externa. Cuando hablamos de la interna, es la deuda que se tiene básicamente el Estado con las personas naturales o jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que existe un compromiso del Estado peruano, no una deuda con las personas naturales o con las personas jurídicas, ¿no? Que pueden ser las empresas, ¿no? Un ejemplo en este caso, por ejemplo, los bonos, ¿no? Si yo como persona natural le compro un bono al Estado, el Estado tiene un compromiso de deuda conmigo, que al final del tiempo va a tener que pagarme ese bono, ¿correcto? Y en el caso de las empresas públicas privadas también, ¿no? Adquieren esos bonos y obviamente el Estado tiene un compromiso con ellos, ¿no? Entonces, básicamente vendría a ser toda la deuda pública interna con los residentes en el país, básicamente, ¿no? La deuda pública externa es básicamente, ya ustedes ya lo conocen, creo que está más claro el tema, es básicamente la deuda que existe entre nosotros, ¿no? El Estado peruano, empresas privadas y públicas, con el extranjero, básicamente, ¿no? Con el extranjero. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Fomento, etcétera, 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 ¿no? Me dejo entender, no solamente el Estado peruano, sino también las empresas privadas peruanas que también tienen deudas con otras empresas o con el sector financiero en el extranjero. Entonces, todo eso lo agrupa la deuda pública externa. ¿Ok? El Club de París. El Club de París básicamente es un grupo de países, básicamente de los países acreedores, ¿no? Los países acreedores, ¿no? Que obviamente son los que prestan dinero a los países deudores, que vendrían a ser usualmente los países del tercer mundo, pues, ¿no? Los países de Latinoamérica, los países africanos, algunos países de Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, el Club de París garantiza un poco el tema de proteger los intereses de los grandes inversionistas, de los grandes países poderosos que prestan dinero a los países de escasos recursos, ¿no? En este caso estamos hablando de superpotencias, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Japón, Canadá, etcétera, 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 ¿no? Los países más industrializados que son del primer mundo, ¿ok? Vamos a ver ahora básicamente dos términos que son similares, ¿no? La renegociación y la refinanciación son términos sinónimos, ¿ya? Si ustedes buscan la palabra en el diccionario, van a encontrar que las dos palabras son sinónimas. No hay una gran diferencia en temas de semántica o significado con respecto a esas dos palabras. Pero en el tema de lo que es el sector financiero o el tema de economía, sí hay una gran diferencia, ¿no? La renegociación se da cuando el deudor, o sea, imagínate yo soy el deudor y tengo la acreedora que me ha prestado plata, ¿no? Yo busco tratar de modificar las condiciones de pago porque al final yo no puedo cumplir con la forma de pago. Me di cuenta que al final el compromiso de deuda que yo adquirí no lo voy a cumplir, ¿no? Entonces voy a tener que renegociar la deuda. ¿Me dejo entender? Obviamente se aplica mucho a aquellas personas o países, puede ser personas, empresas o países, ¿no? Que no tienen un buen historial crediticio, que no tienen una buena imagen a nivel de percepción, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahorita vamos a ver un ejemplo. La refinanciación también es un compromiso, ¿no? Un compromiso de pago entre un acreedor y un deudor, pero la gran diferencia es que aquí en el tema de refinanciación básicamente se calculan mejores tasas de interés, mejores plazos de pago, obviamente porque la persona, el deudor, que está pidiendo esa refinanciación al acreedor, tiene mejor perspectiva de imagen, mejor confianza, mejor historial crediticio. Esa es la gran diferencia, ¿ok? En el caso de la renegociación, no. En la renegociación no tienes un buen historial crediticio, usualmente eres una persona deudora, ¿no?
que no puede cumplir con sus compromisos. En el caso de la refinanciación, es lo contrario. Si tienes un buen historial crediticio, si tienes una confianza ganada, si tienes una imagen ya establecida a nivel internacional o a nivel nacional, ¿no? A eso me dejo entender. Entonces, vamos a ver dos ejemplos para que ustedes lo puedan tener más claro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, la reestructuración de deuda inicia de más desafíos, ¿no? Todos sabemos que Argentina está pasando por una difícil situación económica, ¿no? Obviamente producto de todos los gobiernos que ha tenido y que no han cumplido con su pago la deuda externa. Entonces Argentina está en una situación difícil, ¿no? En la cual tiene que renegociar su deuda, ¿no? Renegociar su deuda de tal forma de poder cumplir con los acreedores, ¿no? Que en este caso son los países representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros países individuales, ¿no? Entonces, obviamente aquí Argentina tiene que de una forma tratar de solucionar su problema, ¿no? Obviamente Argentina tiene un historial crediticio muy malo, pues, ¿no? Este tema de la crisis argentina viene de muchos años atrás. No es la primera vez que Argentina está pasando por una situación caótica como la que está pasando en estos momentos. Ya, si no me equivoco, en septiembre o agosto ha logrado renegociar la deuda externa, ¿no? Con sus acreedores en el extranjero, sobre todo aquellos que les estaban pidiendo ya el pago de los bonos, ¿no? Que ya algunos bonos estaban venciendo y Argentina tuvo que renegociar nuevamente eso, ¿no? Entonces, obviamente, con un país que tiene una alta víctima de pobreza y con el tema del COVID-19 que sigue avanzando en todos los países de Latinoamérica, obviamente, pues, las perspectivas de crecimiento a futuro de Argentina no son las muy buenas, pues, ¿no? No puede tener voluntad de pago, pero al final no lo puede hacer. En este caso estamos en un tema de renegociación. Está clarísimo el tema, ¿no? En el caso de el Perú, por ejemplo, acá nos dice un ejemplito. Perú recibirá 50 millones del Banco Mundial para fortalecer estrategias clave de protección social y educación. Obviamente el Perú, siendo un país que cumple sus compromisos de deuda, el Perú hace muchos años que cumple con su tema de deuda, paga la deuda externa puntual al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a sus acreedores en el extranjero, etcétera, 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 ¿no? Obviamente el Perú sí está bien visto en este momento, ¿no? Obviamente cumple con su compromiso de pago. Tiene una imagen crediticia ya ganada de años, ¿no? Desde inicios del año 2000 hacia adelante, ¿no? El Estado, quizás más atrás, de la época de Alberto Fujimori, básicamente el Estado ha comenzado a pagar su deuda externa y a ponerse al día, ¿no? Entonces, el Estado peruano tiene un crédito, tiene una imagen ganada. Entonces, el Perú pide un préstamo al Banco Mundial, obviamente el Banco Mundial se lo va a dar, ¿no? Obviamente le va a dar tasas preferenciales, plazos de pago muy benignos para que pueda cumplir, obviamente involucrando un tema social, pues, ¿no? Porque ustedes saben que el Banco Mundial básicamente lucha contra la pobreza, ¿no? Ya lo vimos, si no me equivoco, hace algunas semanas. Creo que ya lo vimos en ese tema, ¿no? Entonces estamos a un tema aquí de un tema de refinanciación, pues, ¿no? Básicamente. ¿Ok, jóvenes? El comercio internacional. El comercio internacional, hasta aquí había una pregunta, jóvenes. A ver, discúlpenme, corro un poquito más rápido. ¿Se entiende lo que les he explicado? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que estamos viendo? ¿Todo está claro? Perfecto. Si está claro, sigamos avanzando. Ya, gracias. Avanzamos. Entonces, vamos a ver el comercio internacional. ¿Qué quiere decir comercio? El comercio básicamente es intercambio de bienes y servicios, ¿no? ¿No? Pero usualmente nosotros lo hacemos cuando hablamos de internacional. Esta palabra ya es diferente, pues, ¿no? Entonces hablamos del Perú con los demás países del mundo. Entonces, ¿qué vendría a ser el comercio internacional? Vendría a ser el intercambio de bienes, servicios entre el Perú y los demás países del mundo. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas del comercio internacional? Hay muchas formas de causas que pueden lograr sustentar un poco el tema del comercio internacional, ¿no? Básicamente la diferencia entre las condiciones de producción. Quizás Perú es muy bueno produciendo algo, pero es muy malo produciendo el otro. Entonces va a tener, en lo que es bueno, lo puede exportar, por decir, alcachofas. Nosotros producimos grandes cantidades de alcachofas, plata, zinc, y los exportamos al extranjero. Pero en algunos casos no somos buenos produciendo artículos electrónicos. Entonces lo importamos de China,
Taiwán, etcétera, otros países, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Por eso se da el comercio internacional, ¿no? Porque algunos países no son buenos, no son buenos en algunas cosas, ¿no? Y ahí intercambian productos, ¿no? Y servicios también, obviamente, ¿no? Obviamente también algunos países no se abastecen, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros tenemos, si bien tenemos pozos petrolíferos en la zona norte del país, en la zona de Talara, tenemos pozos petrolíferos en la selva, ¿no? Eso no sustenta la demanda interna. Entonces, en este caso tenemos que importar combustible, petróleo sobre todo, petróleo refinado, que es lo que utilizan nuestras industrias, nuestro parque automotor, básicamente porque no lo producimos en las cantidades que nosotros queramos, ¿no? Para autoabastecernos, ¿ok? Y también puede ser por costos diferenciados, pues ¿no? Obviamente hay un tema de costos, ¿no? A veces los productos que se hacen en el país no son tan, ¿cómo es la palabra? Por costo no son tan buenos como los que vienen del extranjero. Por ejemplo, los productos chinos. Podemos producir una tela, una ropa en gamarra, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de gamarra? La competencia con los productos que vienen de China. Obviamente los costos de China son mucho más baratos. ¿Por qué? Porque la mano de obra en China es mucho más barata. Por eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Pero por qué más barata que en el Perú? Porque allá son más de 1.300 millones de chinos. Y obviamente su mano de obra es mucho más barata. Obviamente, al final, el costo del producto, cuando llega al Perú, es mucho más asequible que un producto que sale de aquí en el Perú. Entonces, obviamente, hay un tema de costos diferenciados, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ahí tenemos que apuntar, sobre todo a la industria peruana, ser más competitivo en el tema de costos con respecto a los productos que vienen del extranjero. ¿Ok? Vamos a ver dos tipos de filosofías o de... Sí, básicamente serían ideologías, ¿no? De forma del tema del comercio exterior, ¿no? O internacional. La ventaja comparativa. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? A través del señor David Ricardo. Los países deben producir y exportar aquellos productos que pueden fabricar a costos relativamente más bajos que el resto de países. E importar los productos en los que no son más eficaces o son más ineficaces en términos de costos de producción. Por ejemplo, ¿no? En el caso del Perú, es clarísimo. ¿Qué somos buenos nosotros produciendo? Produciendo alcachofas, arándanos, en productos minerales, plata, oro, zinc, ¿no? Otros productos también industrializados que también lo producimos también, ¿no? Y somos buenos produciendo, ¿no? Textiles, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la ventaja comparativa, ¿no? Produce lo que mejor produces e importa lo que no puedes producir o tus costos no te lo permiten, ¿no? Obviamente hay muchas cosas aquí que no las producimos, ¿no? Porque obviamente el Perú no tiene la tecnología de producir, por ejemplo, el tema de electrónica, ¿no? El petróleo que no se autoabastece, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que importar del extranjero para poder seguir teniendo un nivel productivo en adelante, ¿no? Un nivel productivo sostenible en el tiempo, ¿ok? Esa es la gran diferencia. La ventaja competitiva ya habla mucho del señor Michael Porter, ¿no? Michael Porter es un economista que te habla mucho del tema de la ventaja competitiva entre las empresas, básicamente, ¿no? Aquí se tiene que ver mucho el tema de calidad de los productos, ¿no? Básicamente plantea la necesidad de producir no solo tomando en cuenta los costos, porque es importante los costos, pero también es la calidad de producirlo, ¿no? Que un producto sea bueno, bonito y barato, las 3B, ¿no? Entonces, ese es muy importante. Entonces, la competitividad se cree en base al progreso y a la innovación. Aquí, por ejemplo, en el primer caso, ventaja comparativa o competitiva. Yo creo que es una ventaja comparativa, pues, ¿no? Creo que a simple vista podemos verificar que esta es una ventaja comparativa porque es lo que el Perú produce más, ¿no? El Perú se consolida como primer exportador de arándanos pese a la crisis del COVID-19, ¿no? Desplazó hace, creo, menos de un año a Chile de la primera producción mundial de arándanos, ¿no? Entonces, obviamente, ese es un tema que sí, de alguna forma, Perú lo hace bien, pues, ¿no? ¿No? Una ventaja competitiva, por ejemplo, podría ser el tema de las empresas, ¿no? Apple, por ejemplo, ¿no? Con un simple movimiento recupera la ventaja sobre Huawei y Samsung, ¿no? Todos sabemos que con la nueva presentación de su producto iPhone SE, ¿no? Que es el nuevo producto que ha sacado iPhone, prácticamente con esa ventaja competitiva que ha tenido, ha desplazado en el mercado a Huawei y Samsung. Y este artículo es de abril de este año, hace unos 6 meses.
¿no? Obviamente iPhone tiene un producto, un público ganado, un público fidelizado, que le gusta la tecnología. Los productos de Apple no son malos, son muy buenos. La gran diferencia es que cuestan un poco más, pero ese diferencial de precio, el consumidor lo asume. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un producto de calidad y que está bien posicionado en el mercado, ¿no? Los productos de Apple son muy buenos y tienen gran capacidad de memoria, tipo de aplicaciones diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Que su competidor, que es Huawei, Samsung, y también podemos decir que viene muy atrás, no, ni tan atrás, viene los productos de Xiaomi, que también es una empresa que también le está logrando una ventaja competitiva, pero con respecto al tema de costos, ¿no? Al tema de precios, ¿no? También es un producto bueno el Xiaomi, que viene de atrás, no tan lejos de Huawei y Samsung, ¿no? Que es un producto básicamente buscando una estrategia de bajo costo, ¿no? Huawei es una empresa que apuesta por el bajo costo. Ahora vamos a ver los elementos del comercio internacional. Básicamente el comercio internacional está dividido en varios elementos. Las divisas, básicamente las divisas es la forma de dinero como ingresa al país, ¿no? Nosotros las divisas las consideramos como, acá en el Perú, cuando el ingreso viene a través de la moneda que utilizamos, que es el dólar, ¿no? Las divisas pueden ser las exportaciones, todo lo que ingresa al país, ¿no? En forma de dinero, y básicamente se da en la moneda que utilizamos a nivel comercial, que es el dólar, ¿no? Por ejemplo, si yo exporto 1.000 toneladas de arándanos a China, obviamente lo que China me va a pagar, ¿me lo va a pagar en qué? ¿En soles? ¿En yuan? ¿En ruanes? No, me lo va a pagar en dólares, porque obviamente es la moneda comercial con la cual se utiliza para intercambiar los productos, bienes y servicios en el comercio internacional, ¿no? Las reservas internacionales está asociado mucho a la reserva que tiene cada país. En el caso del Perú, yo les comenté, si no me equivoco, las reservas peruanas deben estar alrededor de 70,000 millones de dólares, más o menos. Todas esas reservas internacionales las tenemos en muchas formas, como les comentaba, ¿no? En oro, en lingotes de oro, en lingotes de plata, en bancos internacionales, en bonos, en acciones, en otras empresas, en inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente también en dinero, en dólares, pues en bancos internacionales. Todo eso suma algo de 70,000 millones de dólares, ¿no? Obviamente, ¿y para qué sirven esas reservas? Es como nosotros cuando guardamos un dinero como un ahorro. ¿Es para qué? Para cualquier contingencia que pueda pasar. Esas reservas internacionales las puedo utilizar ¿para qué? Para paliar un tema de desastre natural, como pasó hace varios años en el Perú, ¿no? Que el Perú tuvo que utilizar algunos millones de dólares de sus reservas para poder paliar un poco lo que pasó en el 2017 en el tema de la niña en el norte del país, ¿no? Todo lo que es desastres naturales sirve también como garantía de crédito, ¿no? Porque las reservas usualmente no las tenemos todo en dinero, sino las tenemos en bonos, acciones, metales preciosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué los utilizamos? Como una garantía para préstamos a nivel internacional. Si me quiero prestar del Banco Mundial 50 millones de dólares, como el caso anterior que les puse en el ejemplo, obviamente tiene que haber una garantía. Mi garantía son mis reservas internacionales, ¿no? Básicamente es eso, ¿ok? Los derechos especiales de giro, los derechos especiales de giro son como una moneda de papel de oro, ¿no? Si no tiene básicamente es emitido por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como una forma de poder ayudar a las economías emergentes o latinoamericanas para que poder ayudar en su balanza de pagos, básicamente, ¿no? El tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio de acuerdo de cada país utiliza con respecto a la moneda comercial del mundo, que es el dólar. En el caso del Perú, el tipo de cambio está alrededor de casi 3.6, ¿no? Básicamente por la volatilidad del mercado, ¿no? Por lo que está pasando del COVID-19, por la situación política del país, etcétera, 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 ¿no? El arancel, ya lo vimos que el arancel es un impuesto a las importaciones, todo lo que ingresa al país, ¿no? Tienen que pagar un impuesto, ¿no? Y obviamente ese impuesto depende del tipo de producto que importas. Cada tipo de categoría de productos tiene un diferente porcentaje de impuesto de arancel, ¿no? ¿Ok? Uno de los principales impuestos de arancel conocidos es el ad valorem, ¿no? Según su valor, que es una palabra que significa según su valor. Aquí les saqué un artículo de derechos especiales de giro, ¿no? Es del periódico ABC de Paraguay, ¿no? Este es reciente, ¿eh? Es básicamente ha sido 3 meses. Aquí te explica un poquito más el tema de los derechos especiales de giro, ¿no? Que básicamente es un activo internacional, de reserva internacional,
¿no? Es emitido por el Fondo Monetario Internacional con el fin de ayudar, de tener una reserva para poder ayudar a las economías emergentes o latinoamericanas, ¿no? ¿Ok? Es un tipo de moneda, podría decirse, ¿no? Un tipo de moneda que te ayuda, pero solamente es emitido por el Fondo Monetario Internacional. No hay otro país que lo pueda emitir, ¿ok? Si no lo emite el Fondo Monetario Internacional, no tiene valor, ¿ok? Y se puede ver en cualquiera de estas 5 monedas: el dólar americano, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos básicamente es un resumen estadístico, ¿no? Que resume todas las transacciones económicas que realiza los residentes y no residentes de un país con el resto del mundo, ¿no? Básicamente vendría a ser las transacciones económicas que realizan residentes y no residentes de un país con respecto al resto del mundo, ¿no? Obviamente el Perú y todos los países siempre van a ver su balanza de pago. Cuando un país es como el termómetro, ¿no? Si imagínate Estados Unidos quiere ver cómo está la situación en el Perú, económica en el Perú, primero va a ver varios indicadores. Va a ver la balanza de pagos, va a ver el PBI, va a ver la tasa de crecimiento, va a ver el riesgo país, que lo dan a organismos internacionales, y otros indicadores, pero uno de ellos es la balanza de pago, porque la balanza de pago te dice bien si estás en verde o estás en rojo, ¿no? Entonces, la balanza de pagos tiene varias balanzas o subbalanzas que miden también el tema de la producción dentro de un país, ¿no? Tiene la balanza de cuenta corriente, ¿no? Una es la balanza de cuenta corriente, la balanza en cuenta financiera, la balanza de financiamiento excepcional, la balanza de errores y omisiones netas y la balanza de resultados de pagos o de reservas internacionales netas, que vendría a ser ya el resultado de las 4 balanzas, ¿no? Vamos a conversar algo de cada una de ellas, ¿no? La balanza comercial básicamente es la balanza que mide, ¿no?, el intercambio entre exportaciones e importaciones, pero solamente de bienes, ¿ah? De bienes tangibles, ¿no? Básicamente, si yo quiero importar arándanos, es un bien tangible, lo exporto a China. Si China importa vestido textil al Perú, es algo tangible. Entonces son bienes tangibles, ¿no? Es el intercambio entre exportaciones e importaciones. Obviamente, a un país, ¿qué le conviene? Que tenga un superávit comercial. ¿Y qué es el superávit comercial? Que las exportaciones sean mayor que las importaciones, ¿no? ¿Me dejo entender? Porque obviamente a mayor importaciones ingresa más dinero al país, ¿no? Y obviamente cuando ingresan importaciones, obviamente es dinero que sale del país porque yo tengo que pagar ese dinero que viene, ¿ok? ¿Me dejo entender? Entonces, una de estas balanzas es la balanza comercial, que mide el intercambio de exportaciones y importaciones de mercancías o productos o bienes de un país con el resto del mundo. Así sencillo nada más, ¿no? Será déficit comercial cuando la balanza, las importaciones sean mayores que las exportaciones. Y obviamente eso no quiere un país, ¿no? La idea es que siempre las exportaciones sean mayores que las importaciones. El equilibrio comercial es cuando las dos son iguales, pues, ¿no? La balanza de servicios. La balanza de servicios registra las transacciones de servicios en un país con el resto del mundo. Aquí ya lo dice todo. Balanza de servicios, ¿no? La anterior era balanza comercial, que mide el intercambio de bienes nada más, ¿no? Exportaciones y importaciones con el resto del mundo. Aquí es servicios con el resto del mundo, ¿no? Y obviamente habrá saldo positivo, superávit, déficit o equilibrio, ¿no? Básicamente los servicios que vemos, ¿cuáles son? El transporte, ¿no? Todo lo que es transporte, ¿no? Los aviones que llegan, todas las empresas aéreas que llegan al país, ¿no? Y todas las empresas del Perú que salen del Perú hacia el exterior, ¿no? Los viajes, las comunicaciones, los seguros internacionales, ¿no? Los seguros de Shura, y otros seguros que vienen al país, ¿no? El tema del turismo también está incluido acá, ¿no? El tema del turismo también está aquí. Por ejemplo, si yo fuera una persona que tengo $5,000 ahorita, yo peruano, y me voy a República Dominicana, me lo gasto allá, ¿qué vendría a ser? ¿Una exportación, un ingreso o una salida de dinero? Obviamente sería una salida de dinero, porque ese dinero no lo estoy gastando en el Perú, lo estoy gastando en República Dominicana. Entonces, para República Dominicana, en su balance de servicios sería un ingreso,
Pero para mí, como el Perú, sería un egreso, una salida de dinero. ¿Me dejo entender? Pero si viene un gringo de Estados Unidos y viene a Machu Picchu y se gasta $5,000 acá, obviamente ese sería un ingreso para la balanza de servicios del Perú, porque ese $5,000 lo va a gastar aquí, en hoteles, diversión, comida, conocer lugares, etcétera, pero se queda ese dinero acá. Eso es lo que mide la balanza de servicio. ¿Ok? Balance de resta de factores. Aquí registra el valor de los ingresos que obtienen los factores productivos de propiedad de los residentes de un país en el exterior y de los egresos producto del pago de los factores productivos de propiedad de los no residentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo me voy a trabajar a Colombia, ¿no? Yo me voy a trabajar a Colombia y tengo un ingreso, ¿no? O sea, gano mi dinero, ¿no? Ese dinero, obviamente, que ingresa como peruano, ¿no? Se registra en la balanza de rentas de factores, ¿no? Básicamente porque es un ingreso para el país, ¿no? Pero hagamos más claro el tema. Por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú. Banco de Crédito del Perú es una empresa peruana que tiene operaciones no solamente en Perú, sino también en Bolivia, ¿no? Entonces, obviamente, el Banco de Crédito también llega a Bolivia. Leche Gloria también, el Grupo Gloria también llega a Bolivia, ¿no? Entonces, esas empresas peruanas que están allá, obviamente van a generar un ingreso ¿para qué? Al Perú, porque ese dinero, esa rentabilidad que tienen, regresa al Perú a los accionistas del Perú, ¿no? Eso se registra en la balanza de renta de factores, ¿no? El valor de los ingresos que obtienen los factores productivos de propiedad de los residentes de un país en el exterior, ¿ok? Entonces ahí entra el ejemplo del BCP y del Grupo Gloria, ¿no? Y los egresos producto del pago de los factores productivos de propiedad de los no residentes en el país. Obviamente, pues, ¿no? ¿Cuáles son los no residentes en el país? La TAN. La TAN es una empresa extranjera que viene al Perú, pero ese dinero no se queda aquí porque la TAN no es una empresa peruana, es una empresa chilena. Entonces, todo lo que gana aquí se va hacia Chile. Entonces, sería un egreso para el país. Eso se registra en la balanza de renta de factores. ¿Ok? Tanto el sector público y sector privado, ¿va? Es en general. Yo les he puesto un ejemplo del sector privado, más que nada. ¿Ok? La balanza de transferencias corrientes. La balanza de transferencias corrientes aquí básicamente registra aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa, como las remesas y las donaciones, ¿no? Creo que el tema de las remesas lo tenemos bastante claro, ¿no? Las remesas, ¿qué igual vendría a ser? Es el dinero que uno capta en un país extranjero y lo regresa a su país origen. Por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en el Perú, ¿qué hacen? ¿No? Obviamente las buenas personas trabajan, ¿no? Generan una renta y parte de ese dinero que ganan aquí en el Perú lo destina para sus necesidades personales, pero lo que queda lo mandan como remesa a Venezuela para poder ayudar a su familia y lo mandan en dólares, ¿sí o no? Entonces, eso vendría a ser la remesa, ¿no? Tengo un familiar peruano que está en Italia, trabaja en Italia y envía un dinero acá al Perú, esa se vendría una remesa. Que tengo un amigo o un familiar, o mi hermano, mi amiga, o mi padre está en Estados Unidos, trabaja, ¿no? Con una parte del dinero subsiste y la otra parte la retorna al Perú. Ese sería una remesa, ¿no? ¿Ok, jóvenes? Las donaciones las tenemos bastante claro, pues, ¿no? Las donaciones básicamente son, por ejemplo, en el 2017, cuando hubo el tema de la niña en el Perú, pues nosotros recibimos muchísimas donaciones del extranjero, no solamente en dinero, sino también en materiales, en equipos, alimentos, dinero, ¿no? Todo eso se registra en la balanza de transferencias corrientes, ¿no? Todo como un ingreso en las donaciones. Pero cuando es salidas, es cuando nosotros damos donaciones a otros países. Por ejemplo, cuando llegó el terremoto en Chile en el 2010, el Perú llevó ayuda de alimentos, médicos, no dinero, no, pero fue médicos, en alimentos, ¿no? Hacia Chile. Obviamente eso se registra en la balanza de transferencias corrientes como salida, ¿no? Como una salida. ¿Ok? La balanza de cuenta financiera. La balanza de cuenta financiera básicamente registra las transacciones que corresponden a activos y pasivos financieros de corto y largo plazo, ¿no? Aquí básicamente se registra todos los compromisos de pago del Estado peruano, ¿no? Básicamente con el extranjero, ¿no?
Si yo me presto un dinero, ¿no? Del extranjero, del Banco Mundial, etcétera, o el Fondo Monetario Internacional, o los integrantes del Club de París, o digamos un país como, por ejemplo, directamente Estados Unidos, obviamente tengo que pagar, ¿no? Todo ese préstamo, ¿no? Pagar ese dinero. ¿Me dejo entender? La balanza de financiamiento excepcional básicamente registra, bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta, me he avanzado un poquito más rápido. Hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto al tema de la balanza que hemos visto. Tenemos un poquito de tiempo, así que estoy atento a una consulta que tengan ustedes de lo que hemos visto. Algo que no haya quedado bastante claro. ¿Mm? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Seguro? Está claro entonces, ¿no? Está claro todo el tema de las balanzas. Perfecto. Entonces sigamos avanzando. La balanza de financiamiento excepcional básicamente registra las transacciones correspondientes al sector público, ¿no? Comprende la amortización y los intereses no atendidos y condonaciones de deuda. ¿Qué quiere decir la amortización? La amortización viene a ser, le vamos a poner un ejemplo. Yo le debo 1.000 soles al banco, ¿no? Entonces, yo tengo que pagar, mensualmente pago, ¿no? Obviamente mensualmente estoy pagando, pero al final le estoy debiendo 1.000 soles igual, ¿no? Entonces, ¿qué es la amortización? Es dar un dinero en contraprestación al dinero que debes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 500 soles ahorita y pago parte de la deuda, estoy amortizando parte de la deuda. Eso significa pagar parte de la deuda que yo tengo. Puede ser un banco, puede ser otra persona, puede ser una institución financiera internacional. Eso significa la amortización, ¿no? ¿Ok? Y obviamente, bueno, cuando se habla de los intereses no atendidos, es obviamente si tú te retrasas en los pagos, obviamente, ¿no? Si tú pagas puntual, te va a generar un interés adicional como un castigo por no cumplir tu deuda. Esos intereses también se registran en la balanza de financiamiento excepcional. Condonaciones de deuda también. Hay algunos organismos internacionales, por ejemplo, en el caso de Argentina, que sí han habido condonaciones de deuda, sobre todo condonaciones de intereses, ¿no? Eso también lo registra Argentina en su balanza de financiamiento excepcional, porque es una condonación de deuda porque sabe que los países, Fondo Monetario, Banco Mundial, algunos compromisos no lo va a cumplir. Entonces es una forma de ayuda a un país condonar parte de una deuda, ¿no? Para evitar, para poder garantizar que el Estado que te debe te pueda pagar, ¿no? Y cumplir con los compromisos en adelante. La balanza de errores y omisiones es básicamente orientado a corregir un desajuste que no está sustentado técnicamente con documentos en las balanzas, en las demás balanzas. Por ejemplo, todos sabemos que en el Perú hay un ingreso de contrabando, por ejemplo, ¿no? Sabemos que es ilegal, que es ilícito, pero sabemos que ingresa por el norte, por Tumbes, entra por Tacna, ¿no? Y entra por Desaguadero Puno, ¿no? Y también por Iberia, si no me equivoco, en la zona oriental, por Madre de Dios, ¿no? Obviamente al ingresar esos productos, vinos, cigarrillos, obviamente no pagan impuestos, pero sabemos qué pasa, pero no sabemos cómo sustentarlo. Entonces, todo ese tema de esos ingresos, ¿no? Ingresos de esos productos, ¿no? Se registra en la balanza de errores y omisiones, ¿no? En la balanza de errores y omisiones. ¿Ok? ¿Qué más? Todo lo que es piratería también, todo lo que es piratería, todo lo que ingresa en forma ilegal, ¿no? ¿No? También se registra en el tema de lo que es la balanza de errores y omisiones. El tráfico de drogas, ¿no? El ingreso que ingresa por tráfico de drogas, el lavado de dinero, ¿no? Se lo conoce más que nada como lavado de dinero, se registra en la balanza de errores y omisiones. ¿Por qué? Porque todos sabemos que sí hay lavado de dinero por el tema del narcotráfico. Creo que ningún país lo puede negar, ni Colombia, ni Perú, ni Bolivia, ¿no? Que son los países donde más movimiento de tema de narcotráfico hay. Ese dinero se tiene que, de una forma, se tiene que corregir en la balanza de errores y omisiones, ¿no? Ahí se registra ese tipo de ingresos o salidas de dinero, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, todo tema que no esté sustentado técnicamente o con documentos se registra aquí. Básicamente son temas que vienen del lugar de dinero que no está bien habido, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la piratería, el contrabando,
el lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el resultado de la balanza de pagos, básicamente, registra los activos en forma de valores, ¿no? En oro monetario y circulación de acciones a organismos internacionales. Este flujo de reservas se llama reservas internacionales netas, ¿no? Y básicamente se genera aquí, ¿no? Entonces, en general, las reservas internacionales netas debería, todo este resultado que hemos visto de estas cinco balanzas, debería arrojar aproximadamente 70.000 millones de dólares, ¿no? Que es básicamente, ¿no? Las reservas internacionales netas que tenemos básicamente en todo el mundo, ¿no? Básicamente en bóvedas, ¿no? En oro, en plata, tenemos en bonos, en acciones, en dinero invertido en otros bancos, en empresas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente la forma como tú, como una persona natural, tienes tu dinero. Imagínate que yo tengo 10.000 soles ahorrados en el banco, pero aparte de 10.000 soles, tengo acciones, me he metido a la bolsa de valores y tengo 5.000 acciones en la minera Volcan, ¿no? Pero también tengo un bono, he comprado bonos también de Alicorp, por decir, ¿no? Tengo mi casa, ¿no? Mi casa de playa también es un activo, es un dinero, pero no lo tengo en forma de dinero líquido, pero está en dinero. Tengo un terreno en Piura, ¿no? Es un activo, pero todavía no es un activo, pero sé cuánto vale, pero no tengo el dinero a la mano. Entonces, así son las reservas internacionales peruanas. No está todo en dinero, todo está invertido en activos, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ese básicamente vendría a ser la suma de las reservas internacionales netas, ¿no? Que todo país debe tener. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿tenemos alguna pregunta? La verdad, este tema ha sido bastante corto, ¿no? No es muy largo. La idea es que ustedes tengan claro el tema de los conceptos, más que nada por eso, ¿no? Porque en caso de números no les va a llegar tablas, pues, ¿no? En la vida, pero la idea es que ustedes comprendan un poco cómo es la secuencia de las balanzas, ¿no? Y tengan una claridad de cómo se coordinan las cinco balanzas de la balanza de pago, ¿no? ¿Tienen aquí alguna pregunta? Bueno, estos momentos lo podemos hacer como preguntas, ¿no? A ver, acá está. Aquí la balanza de cuenta financiera, básicamente, lo que te busca, ¿no? La balanza de cuenta financiera, es básicamente, registra el ingreso y salida de divisas, básicamente, ¿no? Básicamente, inversiones a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuáles son las inversiones a largo plazo que tiene el sector público-privado? Usualmente el sector público, o el sector privado, invierte en acciones, invierte en bonos, ¿no? Esos son a largo plazo, ¿no? A corto plazo, usualmente, cuando tienes un dinero que tú sabes que en un momento vas a tener una ganancia, ¿no? Inviertes en ese activo, tienes esa ganancia y lo vendes. Así de simple, ¿no? ¿Ok? Aquí también, básicamente, se pueden tener en cuenta mucho el tema de lo que es el tema de los intereses, básicamente, ¿no? Pero está asociado mucho tema de inversiones. O sea, yo como Estado, imagínate, vamos a hacer un ejemplo. Yo como Estado peruano invierto en activos. Justamente lo que se está diciendo en las reservas internacionales. Sector público, el Estado invierte en activos, ¿no? ¿Qué invierto en activo? Invierto en acciones, en empresas internacionales, invierto en bonos que compro otros países, ¿no? Invierto en lo que es en empresas, ¿no? De sector extranjero también, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente todo eso es un registro, ¿no? Es una inversión que tienes, ¿no? Pero también, así como tú inviertes, tú tienes negocios fuera, también tienes compromisos, tú como sector público debes cumplir con el extranjero, ¿no? Por ejemplo, el tema de las amortizaciones, el tema de deuda, la deuda externa, todo eso se registra aquí, ¿no? Básicamente en esta balanza, ¿no? El tema de la deuda externa, el tema de lo que es el compromiso de bonos, obviamente también los bonos, ¿no? Si nosotros emitimos bonos y otros lo compran, obviamente yo tengo un compromiso de devolverle ese dinero a ellos, ¿no? Entonces todo eso se registra aquí, ¿no? En esta cuenta de financiera, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ok? La balanza en cuenta financiera. Con respecto al sector privado, básicamente lo mismo que el sector público, pero básicamente son inversiones que hace una persona. Básicamente, personas o empresas
Básicamente dentro del país o fuera del país, ¿no? También puede ser, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es invertir en acciones, porque todo lo que se invierte se hace en acciones, ¿no? Hay empresas peruanas, si no me equivoco, Credicorp, por ejemplo, está invirtiendo en Chile, entrando en una empresa, no me acuerdo el nombre de un banco, pero está invirtiendo en un banco allá, ¿no? Obviamente es una inversión del Banco de Crédito del Perú a una empresa chilena, ¿no? ¿No? Del mismo sector financiero, con el fin de posicionarse en un mercado y tener una rentabilidad. Todo eso básicamente se maneja a través de la balanza de cuenta financiera, ¿no? Pero obviamente es una inversión en activos, ¿ah? Estamos hablando, cuando hablamos de activos, hablamos de activos como, por ejemplo, los activos, las acciones, ¿no? Los bonos, etcétera. ¿Me dejo entender? Todos saben que las acciones y los bonos se da a través de la bolsa de valores de cualquier país, ¿ok? ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, obviamente eso se puede dar a corto y largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente, en tanto el sector privado como el sector público, viene a hacer inversiones en acciones y bonos, en pocas palabras, de nosotros hacia el extranjero y del extranjero hacia nosotros, básicamente, ¿no? ¿Ok? Obviamente, ¿por qué dicen largo y corto plazo? Porque algunos tipos de activos se hacen a largo plazo, porque sabemos que la ganancia es a muy largo plazo, y otras a corto plazo que básicamente se utilizan por el momento, ¿no? Saben que en un periodo corto de tiempo va a haber una ganancia, invierten ahí y en ese corto de tiempo lo recogen el dinero. ¿Me dejo entender? ¿No? Usualmente se les considera como tema especulativo porque realmente le dicen capitales golondrinos, no sé si han escuchado esa palabra, aquellos capitales golondrinos que ven una oportunidad de negocio que tiene que ser rápida, ¿no? Invierten en ese negocio en un país determinado, tienen su ganancia y se retiran ese dinero automáticamente. No lo dejan en el país, lo retiran automáticamente y bueno, siguen invirtiendo en otros países. Le dicen capitales especulativos, capitales golondrinos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí el cuadrito que vemos ahí, si ustedes ven, si no me equivoco, ustedes lo están viendo acá, el tema del cuadrito de la cuenta financiera, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí tenemos un cuadrito, ¿ok? A ver, la señorita Sofía me dice, profesor, en elementos del comercio internacional, ¿podría repetir los derechos especiales? Con mucho gusto, les explico nuevamente. Hay tiempito. A ver, vamos a ver acá, los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son papel moneda, es papel oro, ¿ya? Es como si fuera un cheque, ¿ya? Como un documento en el cual te dice, un papel donde dice 100 millones de dólares. Así de simple. Los derechos especiales de giro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que solamente pueden ser emitidos por el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional los emite a los países que necesitan crédito. Por ejemplo, Argentina, ¿no? Argentina ha recibido también esa ayuda de parte del Fondo Monetario Internacional para poder ayudarlo con la tremenda deuda externa que tiene, ¿no? Es como si fuera un crédito que le dan, pero en unos papeles llamados derechos especiales de giro, ¿no? Que tienen como misión, como un tema de reservas internacionales que tiene el Fondo Monetario Internacional para poder ayudar a los países miembros, ¿no? De la comunidad. En este caso, a los países que tienen un problema de deuda, que tienen un problema en su balanza de pagos, como tiene Argentina, que acabamos de ver la balanza de pago. ¿Se entiende? ¿Ok? Acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? En marzo del 2016 se habían creado y asignado a los países miembros, o sea, los países del Fondo Monetario, todos que forman el Fondo Monetario, los derechos especiales de giro por 204.100 millones, equivalentes a 285 millones de dólares, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, obviamente, este DEX se puede intercambiar por monedas de libre uso. Es como si fuera dinero en la mano, ¿no? Pero es un papel. Le dicen también el famoso papel de oro, ¿no? Pero solamente valen a nivel, ¿no? De países, nada más, ¿no? Y solamente el Fondo Monetario Internacional tiene la garantía de que ese dinero que está en papel vale en dólares, en oro, lo que tú quieras, ¿no? Sobre todo en dólares, sobre todo, ¿no? Pero también se puede usar en varias monedas, como está acá, ¿no? ¿No? El dólar, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina, que básicamente son las monedas más fuertes del mundo, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió este tema?
¿Tenemos claro como el tema del DEG? Perfecto. ¿Otra consulta que tengan? ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a la clase del día de hoy? Porque en realidad ha sido bastante directo. Prácticamente las balanzas han sido muy directas. No hay mucho que ver. Les he dado unos ejemplitos para que tengan una idea clara de cómo sería cada uno de las balanzas. No les van a preguntar esto directamente en el examen de admisión, pero les pueden preguntar un caso. Por ejemplo, imagínense, yo les hago una pregunta, ¿no? El comercio, el turismo en el Perú ha sufrido el turismo en el Perú ha sufrido una gran golpe por el tema de la pandemia. ¿Dónde se registra ese tipo de transacciones? ¿En dónde? En la balanza de servicios. Muy bien. Yo les puedo poner un caso así les puedo poner, ¿no? En la balanza de cuenta corriente y la balanza de servicios específicamente. Así les puedo poner un casito, así, explicándole la pandemia, el tema del impacto del turismo en Cusco, en Ica, en los países, sobre todo en las zonas que viven mucho del turismo, que es el Cusco, ¿no? Y ustedes tienen que asociarlo, ¿no? Esa es la idea, de que ustedes tengan el concepto claro y cualquier caso que ustedes le pongan, ustedes lo asocien, básicamente, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Qué jóvenes? Entonces les voy a pasar las alternativas. Aquí, a ver, estas son las alternativas. Aquí las alternativas del día de hoy. Mientras tanto vamos viendo nuestra encuesta, como siempre lo estamos haciendo. A ver, disculpen un poquito la demora. No sé por qué no cargaba bien el PowerPoint. Se ha demorado bastante en cargar, ¿no? Pero bueno, ya se logró cargar y bueno, logramos cumplir con el tiempo y con el tema, ¿no? Igual, dudas que tengan jóvenes, no se queden con las dudas. Pregúntenme y yo, encantado, con el tiempo que tenemos, le puedo responder. Si no, a través del multichat o a través, o en la siguiente clase también lo podemos preguntar, también me puede preguntar. Iniciando la clase me pueden consultar. ¿Qué jóvenes? ¿Listo, jóvenes? Entonces acá están las alternativas y los ejemplos, captúrenlo. Creo que les he puesto varios ejemplos ahí de diapositivas. Capturen esas diapositivas porque eso les va a ayudar a tener una idea, como les digo, de asociar las cosas que pasan alrededor nuestro con la teoría que estamos viendo. Básicamente es eso, ¿no? Y todo lo que he sacado yo es lo que pasa ahorita. Lo de Argentina está ahorita. Lo del Perú que exporta arándanos, alcachofas, es real. Todo es real, ¿no? Y eso es lo que le van a preguntar siempre en los exámenes. Cosas muy pegadas a la realidad. Para que ustedes puedan reflexionar mucho sobre los temas que pasan en el Perú y en el mundo, ¿no? Básicamente ese es el tema de economía, ¿no? No porque básicamente lo demás es teoría, ¿no? Simplemente la idea es asociarlo a los temas que vienen. Bueno, jóvenes, no sé si tienen otra pregunta más. Todavía tenemos un par de minutitos más para poder tener alguna consulta, algo que no haya quedado claro, algo que tengan alguna duda, no sé. ¿Les quiere que les desee que les repita nuevamente? Tenemos 4 minutos más. Ya. La PPT de los ejemplos. A ver, un motivo, por favor. A ver, la vamos a ir pasando ya. Bueno, este es el tema de la Club de París que ya vimos. La renegociación y refinanciación. Este es el ejemplo de renegociación que les decía, ¿no? Argentina básicamente lo que ha hecho es recién hace poco, creo que el mes pasado, ha reestructurado su deuda con los países acreedores del mundo. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros países con los que tenía problemas de pago, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho Argentina, ¿no? Argentina obviamente está en una situación más crítica, pues, ¿no? Argentina no es Perú, ¿no? Argentina ahí está con un tema viene de años atrás, viene de décadas atrás. Alberto Fernández de Argentina tiene un duro desafío. Alberto Fernández es el presidente de Argentina en este momento, ¿no? Que él sucedió, asumió la presidencia este año, a enero de 2020, reemplazando al señor Mauricio Macri, ¿no? Presidente de Argentina anteriormente. Obviamente al señor Fernando Fernández le tocó no solamente lidiar con el tema de la deuda externa, que ya venía con problemas Argentina,
sino con la pandemia, que nadie esperaba que iba a llegar, ¿no? A este año prácticamente iba a devastar la economía de todos los países del mundo, ¿no? Y más todavía de los países latinoamericanos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de refinanciación, porque básicamente el Perú es un país que ya les comentaba, tiene un buen historial crediticio, el país confiable, cumple con sus compromisos ya, obviamente ahora, pues hace años no, ¿no? Por ejemplo, en la época de Alan García, 85, esa época Alan García prácticamente dijo no con el Fondo Monetario Internacional, no con el Banco Mundial y dejó de pagar la deuda externa. Por lo tanto, nos fuimos, bueno, la historia que ustedes ya saben, pues, ¿no? La debacle de esos 5 años de gobierno aprista. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo de lo que es refinanciación, ¿no? Básicamente el Perú recibe un crédito sin ningún problema por parte del Banco Mundial, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque el Perú es bueno produciendo arándanos. Y así como produce arándanos, pude ponerles el ejemplo de plata, de zinc, de alcachofas, no sé de qué más productos más tengo. Mango creo que también produce bastante en cantidades, ¿no? Y todo lo que el Perú es bueno produciendo y lo exportamos, ¿no? Pero lo que no somos buenos y somos ineficientes en producir, importémoslo, ¿no? Por ejemplo, lo que es electrónica. Nosotros no producimos nada de productos electrónicos. Tenemos que importar esa tecnología, ¿ok? Ventaja competitiva es cuando las empresas tienen un diferencial sobre las demás empresas, ¿no? En ejemplo les pongo Apple con respecto a Huawei y Samsung, ¿no? Apple está bien posicionado en el mercado, ¿no? Ustedes bien saben, ¿no? Apple es una empresa que tiene productos muy novedosos, muy innovadores, ¿no? Innovadores es de una idea que tienes, generar otra idea mejor, pero que te genere valor. En este caso, de los celulares, iPhone, por ejemplo, ha introducido el nuevo iPhone SE. Esto es de marzo, de abril de 2020, recién, ¿ah? Entonces, con esto Apple nuevamente está sacándole ventaja competitiva a Huawei y Samsung, que no son productos malos, ¿ah? Sino que Apple tiene una imagen muy ganada, tiene un público fidelizado, ¿no? Que le gusta mucho la tecnología. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ese sería el ejemplo del que les tocó ahora. Y de ahí ya no vienen más ejemplos, derechos especiales de giro, y básicamente eso. ¿Ok, jóvenes? Entonces, Mavi, muchas gracias por todo y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.